Buen día, somos el equipo conformado por Saba Gabriela Flechas, dice Andrea Moreno y quien les habla, Mayra Alejandra Ruiz, estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En esta presentación les mostraremos la experiencia de campo que realizamos para evaluar la calidad del agua en el lago Timisa a través de la medición de parámetros físicos utilizando un tubo de turbidez casero. A continuación, les compartiremos nuestro procedimiento, resultados y conclusiones. Para esta actividad nos propusimos evaluar la calidad del agua en un entorno natural cercano, específicamente en el lago Timisa, ubicado en la ciudad de Bogotá. Nuestro objetivo principal fue medir la transparencia del agua como un indicador físico importante de su estado, utilizando un tubo de turbidez casero elaborado con materiales accesibles. Además, registramos todos los datos en una bitácora de campo y realizamos un análisis ambiental del lugar. Es importante recordar que la turbidez se refiere a la cantidad de partículas suspendidas en el agua que impiden el paso de la luz. Estas partículas pueden ser naturales o resultado de la contaminación y afectan directamente la visibilidad y la salud del ecosistema acuático. Por eso, cuanto más turbia esté el agua, menos clara se verá. En cambio, a mayor transparencia, mejor será la penetración de la luz en el cuerpo de agua. Para realizar nuestra medición de turbidez, utilizamos el principio de disco de Secchi, una herramienta clásica para determinar la transparencia del agua. Este instrumento consiste en el disco dividido en cuatro cuadrantes blancos y negros, que se introduce verticalmente en el agua desde la superficie hasta que deja de ser visible. La profundidad a la que desaparece de la vista indica el nivel de penetración de luz y por lo tanto la transparencia del agua. La medición se repite al menos 3 veces para obtener un valor promedio más confiable. Aunque tradicionalmente se usan lagos, ríos y mares, en nuestro caso adaptamos este concepto a una herramienta casera para facilitar el trabajo de campo en condiciones escolares. Para construir nuestro instrumento casero de medición, utilizamos materiales sencillos y fáciles de conseguir. Empezamos con un disco de plástico al que pintamos con los característicos cuadrantes blanco y negro del disco de Secchi. Agregamos una cuerda grabada en centímetros, lo que nos permite saber a qué profundidad se encuentra el disco en el agua. Para asegurar que el disco se hundiera correctamente, usamos una pesa casera hecha con un recipiente lleno de tierra. También utilizamos tijeras, cinta adhesiva y otros elementos para ensamblar el instrumento de manera firme y funcional. Esta herramienta nos permitió medir la transparencia del agua de forma práctica y económica, adoptando principios científicos a un contexto educativo y ambiental. Una vez reunimos todos los materiales, comenzamos con la construcción del instrumento. Primero pintamos el disco plástico en cuatro cuadrantes blancos y negros, como el disco de Secchi tradicional. Este diseño permite distinguir fácilmente el momento en el que el disco deja de ser visible en el agua. Para completar nuestro instrumento, trabajamos en dos componentes esenciales, la cuerda y la pesa. En la cuerda realizamos marcaciones visibles cada 20 centímetros, utilizando cinta adhesiva de colores. Estas marcas nos permiten saber exactamente hasta qué profundidad se sumerge el disco cuando deja de ser visible. También construimos una pesa casera utilizando un recipiente reciclado lleno con tierra. Esta pesa cumple con la función muy importante, que es garantizar que el disco se hunda en forma vertical y establecer dentro del tubo o cuerpo de agua. Con estos ajustes simples pero funcionales logramos tener un instrumento útil, hecho a mano, que nos permite medir la transparencia del agua de forma efectiva y económica. Realizamos nuestra salida en campo en el Parque Metropolitano Lago Timisa, ubicado en la localidad de Quenie, en Bogotá. Este parque es un gran pulmón urbano que es aproximadamente de 29,8 hectáreas, que combina zonas verdes, espacios recreativos y la importante laguna central. La laguna tiene una extensión cercana a las 4 hectáreas y uno de los principales atractivos del parque, tanto como la diversidad como los habitantes que lo visitan a diario. Su valor ambiental es muy alto, ya que alberga fauna silvestre como patos y especies vegetales acuíferas, además que ofrece servicios ecosistémicos para la regulación de la temperatura y la captación de agua lluvia.
Una vez construido nuestro instrumento, nos dirigimos a la orilla del lago Timisa para iniciar la medición de la transparencia del agua, utilizando el tubo de turbidez casero. Bajamos lentamente el disco en el agua, observando cuidadosamente el punto en el que dejaba de ser visible desde la superficie. En cada intento anotamos la profundidad registrada apoyándonos de las marcas hechas previamente en la cuerda graduada. En este proceso lo repetimos varias veces para obtener resultados consistentes y confiables. Como pueden observar en las imágenes, el agua presentaba un tono verdoso con partículas en suspensión, lo cual nos daba una primera idea del nivel de turbidez del lago. ¿Listo? Grabando. Continuaremos con la segunda medición, repitiendo cuidadosamente el mismo procedimiento. Es fundamental realizar varias mediciones en el mismo punto para garantizar que los resultados no estén influenciados ¿Listo? por el Grabando. movimiento del agua, reflejos de la luz o errores de observación. En esta toma, nuevamente sumergimos el disco ¿Listo? lentamente, 40. registrando el Tela momento sostenido. exacto en el que deja de verse desde arriba. Este procedimiento, aunque es ¿Listo? sencillo, es Grabando. clave para tener la medición confiable y representativa del estado del cuerpo de agua. Para garantizar que la medición fuera lo más precisa posible, realizamos una tercera y última toma de datos en el mismo punto de muestreo. Repetimos cuidadosamente el procedimiento sumergiendo el disco hasta que desapareció de la vista, para verificar que el resultado estuviera dentro del rango de las mediciones anteriores. Esta tercera medición contribuye a darle consistencia y validez al resultado final, ayudándonos a obtener un promedio representativo de la transparencia del agua en el lago Timisa. Una vez finalizadas todas las mediciones, registramos los datos en nuestra bitácora de campo para garantizar que la información estuviera organizada y fácilmente interpretable. Allí notamos detalles claves como la fecha y la hora de la medición, la ubicación exacta con coordenadas y las características observadas del agua, como color, olor, presencia de sólidos flotantes y fauna presente. También registramos datos relevantes para interpretar el estado del ecosistema, como las condiciones del clima al momento de la toma de datos. Esta bitácora no solo respalda nuestro trabajo de campo, sino también aporta elementos para evaluar la calidad ambiental del lago Timisa y apoyar futuras actividades de seguimiento o conservación. Tras realizar las tres mediciones, obtuvimos una profundidad promedio de 42,33 centímetros para la visibilidad del disco, lo que indica que la transparencia del lago Timisa es limitada y presenta un nivel significativo de turbidez. Esta información es clave para evaluar la calidad del agua, dado que la escasa visibilidad refleja la presencia de partículas en suspensión y otros factores que afectan la penetración de la luz. La medición se llevó a cabo alrededor de las 10 de la mañana bajo condiciones de la luz natural, garantizando la fiabilidad de los datos registrados. Así, esta práctica de campo aporta datos concretos para interpretar la situación ambiental del agua y proponer futuras acciones de conservación y seguimiento. A través de nuestro análisis e interpretación, concluimos que el lago Timisa presenta una transparencia promedio de 42,33 centímetros, lo que indica una turbidez media en el cuerpo de agua. El color verdoso, junto con la presencia de fauna como patos y algunos restos de hojas y material orgánico, sugiere que esta turbidez podría deberse tanto a elementos naturales como a un posible aporte de nutrientes al ecosistema acuático. Si bien no detectamos olores ni señales de contaminación industrial, es importante considerar que el tono verdoso podría estar asociado a la proliferación de algas, lo que a largo plazo podría desencadenar procesos de eutrofización si aumenta la carga de nutrientes. Por tanto, esta actividad resalta la importancia de continuar monitoreando estos cuerpos de agua, garantizando su conservación y valorar su importancia ecológica en entornos urbanos como Bogotá.